Bienvenidos, bienvenidas a Otaku Vives. En este episodio exploraremos algunos de los aspectos de Monster. Acompáñenos mientras hablaremos de algunos de los personajes y se discutirá sobre los valores de los que hablan en la obra creada por Naoki Urasawa. No te despegues y acompáñanos en este episodio. Monster es la obra de Naoki Urasawa en la que se retrata la búsqueda de un asesino por parte de un cirujano. El manga comenzó en 1994, en donde se extendió hasta el 2001. No sería hasta 3 años más tarde que el estudio de animación Madhouse se hizo cargo de la adaptación animada. Es a lo largo de 74 capítulos de la vida y la muerte tendrán un debate representado por un médico y un asesino serial. Justo tiene una mente criminal. Monster es sin duda una de las mejores y más profundas obras del mundo de la animación japonesa. Tanto el manga como la adaptación al anime prestan un cuidado especial a la faceta psicológica que caracteriza a cada personaje. Especialmente resaltan rasgos psicológicos oscuros intrínsecos a gran parte de la población de Alemania y alrededores un par de años antes de la caída del muro de Berlín. Por eso es que merece tanto la pena prepararse a hacer un buen análisis sobre cómo Johan influye en Monster. La historia comienza con el Dr. Kenzo Tetma, un japonés que trabajaba como neurocirujano en el Hospital Memorial Eisler, en una Alemania precaída del muro de Berlín. Su amplia fama lleva a estar en una buena relación con el director del hospital y con su hija, Eva Heinesmann, con la cual está comprometido. Los lujos y la popularidad no ciegan la modesta visión del Dr. Tetma, quien comienza a dudar de sus vínculos luego de ser confrontado por la esposa de un humilde trabajador. Es una noche de abril de 1986 que su vida cambiaría, al igual que la de muchas personas. Mientras que Tetma reflexionaba en su habitación sobre lo que sucedió anteriormente, en otro lugar ocurrió un asesinato de un ex asesor de comercio exterior de Alemania Oriental y su esposa. Solo dos gemelos, Anna y Johann Lisbeth, se salvarían de tal masacre. Tetma sería interrumpido esa noche para operar a uno de los niños, quien recibió la bala en la cabeza. Sin embargo, el director del hospital le ordenaría que operase de urgencia al alcalde de la ciudad, algo que no aceptaría al concentrarse en la vida del niño. Esa decisión sería fundamental en futuros sucesos. Los gemelos desaparecerían misteriosamente a la par que unas olas de muertes inexplicables sucederían dentro del hospital. El caso quedaría en suspenso al no poder dar con el culpable. No obstante, el pasado volvería un día de 1995 donde el Dr. Tetma, ahora jefe de cirugía, se reencontraría con un antiguo paciente y ya nada sería igual luego de aquel encuentro. Monster centra gran parte de los hechos iniciales en Alemania, con un Dr. Tetma dispuesto a viajar como pueda por Europa Central y así dar con la verdad. Su primer contacto sería con Nina Forter, sobreviviente de la masacre de los Liebers, y la gemela de Johann, la cual vive una vida normal de universitaria con su familia adoptiva. En las vísperas de su cumpleaños número 21, que su hermano Johann contactaría con ella, aunque con resultados poco amistosos. Poco después de la agria reunión familiar, se daría un reencuentro entre Tetma y Nina, quienes serán culpados por la ley por un crimen que no cometieron, razón suficiente para que este dúo no dure demasiado.
Cada uno tomará un rumbo diferente, pero con un mismo objetivo. Las bondades de la serie están en sus nulas intenciones de apresurar cada desarrollo, antes de ir de lleno por el homicida. Introduce a Kenzo en un entrenamiento militar por 6 meses. A lo largo de este proceso se presentarán unas extensas gamas de personalidades con el fin de hacer que Kenzo dude de sus acciones, desde un ex militar y una niña víctima de guerra, un pequeño atemorizado por su padre adoptivo, un par de psiquiatras, un empresario ciego y 2 universitarios, un periodista freelance con una gran sonrisa y mucho más. Los personajes forman el núcleo principal de la historia. No obstante, hay muchos más que componen y ayudan a impulsar la trama con sus propios aportes y misterios. Es muy destacable que figuras cotidianas con detectives, psiquiatras, médicos, policías o abogados tengan participaciones memorables. No son sus cargos lo que hace destacar, sino son las decisiones que toman por su propio bien y el bienestar de los demás. La verdad es algo que todos buscan, pero que pocos encuentran. Monster es una de esas historias que vale la pena pasar por lo menos una vez en la vida. No importa el formato, si es animado o literario, es lo de menos. El camino de un hombre con sueños de salvar personas es derrumbado por una criatura en busca de venganza, a tal punto de estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. En Monster hay sin duda un monstruo sin nombre, que es la base de los cimientos de justamente Monster. Es una historia que podemos aplicar a casi todos los personajes. Monster tiene un importante simbolismo en cuanto al impacto de perder, ganar y cambiar las identidades, ya que está vinculado a nuestras necesidades básicas de la familia y nuestras necesidades como seres humanos para buscar interacciones de expresión que nos validen. Nuestra humanidad revela esta idea de que los humanos somos moldeables y que existe una libertad engañosa para no tener nombre, ataduras morales, cuando de hecho es aislante. A lo largo de la serie se presenta un análisis multidisciplinario que combina la sociología, la psicología y la filosofía para examinar la complejidad de nuestra existencia. Aquí exploraremos el paralelismo entre Monster y nuestra naturaleza humana utilizando teorías sociológicas de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y Max Weber, así como perspectivas sociológicas contemporáneas con el objetivo de generar una reflexión profunda sobre la condición humana. Como primer punto tomaremos el odio y el mal como manifestaciones sociales, justamente que lo dice Thomas Hobbes y la naturaleza humana egoísta. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, plantea que los seres humanos son inherentemente egoístas y movidos por su propio interés. Esta visión puede ser aplicada al odio presente en Monster y que muestra realidad. Al unirse en sociedad, las personas pueden despertar rivalidades y conflictos, alimentando así el odio y el mal. El anime nos muestra cómo el odio y el mal pueden arraigarse en el corazón humano, poniendo de manifiesto la capacidad destructiva que reside en cada individuo. Sin embargo, es crucial no quedarse solo con esta perspectiva pesimista. Número 2. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, en contraste con Hobbes, sostiene que la sociedad puede corromper la naturaleza humana
El entorno social y las estructuras de poder pueden promover el odio y el mal a través de desigualdades y la explotación de unos por otros. Este enfoque nos permite entender cómo las interacciones sociales de Monster y en nuestra realidad pueden fomentar la manifestación del odio y el mal. Número 3. La perspectiva sociológica de Max Weber. La frase mencionada en el anime por el personaje Wolfgang Grimmer: no solo sigan órdenes, son hombres, no máquinas. En nuestros corazones saben lo que es correcto. La respuesta está ahí, esperando por ti. ¿Eres lo suficientemente valiente para mirar en tu interior? Evoca la importancia de la autonomía moral y la responsabilidad individual. En este contexto, es relevante explorar la teoría sociológica de Max Weber y su relación con el odio y la sociedad. Weber, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, se interesó por el estudio de la acción social y la formación de la estructura social. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber argumenta que las acciones de los individuos están influenciadas por sus valores, creencias y orientaciones éticas. Estas orientaciones éticas pueden surgir de diferentes fuentes, como la religión, la tradición cultural o incluso la ética personal. En el contexto de la frase mencionada, Weber destacaría la importancia de la ética personal como guía para la acción individual. Para Weber, los individuos tienen la capacidad de reflexionar sobre lo que es correcto y actuar en consecuencia, en lugar de simplemente seguir órdenes sin cuestionarlas. Esta reflexión interna es fundamental para evitar la reproducción del odio en la sociedad. Si bien Weber argumentaba que la sociedad moderna se caracterizaba por la racionalización y la burocratización, lo que llevaba a una pérdida de autonomía y responsabilidad individual. En este sentido, la frase subraya la necesidad de recuperar esa autonomía y valentía para mirar en el interior y discernir lo correcto en la contraposición de ser meros seguidores de órdenes sin cuestionamiento alguno. El odio en la sociedad puede sugerir cuando las y los individuos renuncian a su autonomía moral y se dejan llevar por la influencia de las masas y de ideologías extremas. Weber señalaba que los individuos podían ser arrastrados por la mentalidad de grupo y perder su capacidad para discernir el bien del mal. En este sentido, la frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la propia integridad moral y resistir la tentación de dejarnos llevar por las dinámicas del odio en la sociedad. En conclusión, la teoría de Max Weber nos proporciona una perspectiva social y sociológica valiosa para comprender cómo la autonomía moral y la responsabilidad individual puede contrarrestar el odio en la sociedad. La frase citada nos incita a mirar a nuestro interior y actuar de acuerdo con nuestros principios éticos, en lugar de seguir ciegamente órdenes o dejarnos arrastrar por la influencia de la masa. Al hacerlo, podemos contribuir a la construcción de una sociedad más ética, compasiva y evitar la propagación del odio. Max Weber enfatiza la importancia de comprender el significado subjetivo de las acciones humanas. Aplicando este enfoque al odio y el mal en Monster, podemos examinar cómo las experiencias individuales y las emociones influyen en la manifestación de estas características. El análisis sociológico nos lleva a considerar la importancia de la salud emocional y el
y la autorreflexión como herramientas para abordar el odio y el mal en nuestra propia realidad. 4. La salud emocional como respuesta al odio y al mal. La naturaleza humana y la esperanza desde una perspectiva psicológica. En el contexto de Monster, la esperanza adquiere una dimensión psicológica fundamental para el desarrollo de los personajes. A medida de que se enfrentan a situaciones oscuras y perturbadoras, los protagonistas se ven desafiados a mantener la luz encendida dentro de sí mismos. La psicología contemporánea, representada por figuras como Martin Seligman y Carol Dweck, destaca la importancia de la resiliencia y el pensamiento positivo en el bienestar emocional. La serie nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar y fortalecer nuestra salud emocional en tiempos de adversidad. Al mantener la luz encendida podemos encontrar la motivación para superar obstáculos y mantener la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. La psicología nos proporciona herramientas para comprender cómo la mente humana puede abordar los desafíos y encontrar significado y propósito en la vida. 5. La naturaleza humana y la búsqueda de redención. La búsqueda de redención es otro tema importante en Monster. A medida que los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones y toman decisiones éticas cruciales, se desafían a sí mismos a mirar en su interior y encontrar el coraje para hacer lo correcto. Esta búsqueda de redención implica un examen profundo de la propia naturaleza y una confrontación con las propias acciones pasadas. La psicología moral, basada en las teorías de Kohlberg y Carol Gilligan, nos ofrece una perspectiva sobre cómo los individuos pueden desarrollar un sentido de la moralidad y la ética a lo largo de su vida. La serie nos incita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones y cómo podemos alcanzar la redención al enfrentar nuestras imperfecciones y trabajar para convertirnos en seres humanos más éticos y compasivos. La psicología moral de Kohlberg y Gilligan ofrece una perspectiva valiosa sobre la importancia de ser humanos éticos y compasivos. Kohlberg propuso una teoría del desarrollo moral que se basa en etapas de razonamiento moral, donde los individuos avanzan en su comprensión de la moralidad a medida que crecen y maduran. Según Kohlberg, alcanzar niveles más altos de desarrollo moral implica pasar de un enfoque egoísta y centrado en uno mismo hacia un enfoque más amplio y considerando de los derechos y necesidades de los demás. Ser éticos y compasivos implica trascender nuestras propias necesidades y deseos individuales para considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. La ética se refiere a la comprensión y la práctica de principios morales que rigen el comportamiento humano, mientras que la compasión implica empatía y preocupación por el bienestar de los demás. Ambas cualidades son esenciales para promover la armonía, la justicia y el bienestar social. Es importante ser éticos y compasivos porque estas cualidades nos permiten construir relaciones saludables y promover un ambiente social positivo. Cuando actuamos desde un lugar de ética y compasión, tratamos a los demás con respeto y consideración, fomentando la confianza y la cooperación en nuestras interacciones.
Además, la ética y la compasión nos ayudan a comprender y responder a las necesidades de los demás, cultivando la empatía y la solidaridad en nuestras comunidades. El odio y el resentimiento entre pares no lleva a nada positivo. Estas emociones negativas generan un ciclo destructivo que perpetúan la división, el sufrimiento y la desconfianza. Cuando nos dejamos consumir por el odio y el resentimiento, nos cerramos a la posibilidad de comprender y conectarnos con los demás. En cambio, si cultivamos la compasión y la ética, nos permite abordar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que promuevan la reconciliación y el entendimiento mutuo. Además, el odio y el resentimiento nos afectan negativamente a nivel personal. Estas emociones tóxicas erosionan nuestra propia paz interior y nos impiden vivir una vida plena y significativa. Al liberarnos del odio y el resentimiento, nos abrimos espacio para el perdón, el crecimiento personal y la búsqueda de la armonía en nuestras relaciones. En resumen, la psicología moral de Kohlberg y Gilligan destaca la importancia de ser éticos y compasivos como una base fundamental para construir una sociedad justa y compasiva. Ser éticos implica actuar de acuerdo con principios morales, mientras que ser compasivos implica cultivar empatía y preocupación por los demás. Al abrazar estas cualidades, podemos superar el odio y el resentimiento, promoviendo la armonía y el bienestar tanto a nivel personal como social. Para concluir, el anime Monster nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra naturaleza humana y las complejidades que la rodean, a través de un análisis multidisciplinario que combina la sociología, la psicología y la filosofía. Podemos explorar el paralelismo entre la serie y nuestra propia existencia, al examinar el odio, el mal y la esperanza desde diversas perspectivas. Podemos desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y trabajar para promover un cambio positivo en nuestra sociedad. Monster nos muestra que si bien el lado oscuro puede existir en nosotros, también tenemos la capacidad de buscar la reflexión y encontrar la luz dentro de nosotros mismos. En última instancia, es nuestra elección cómo respondemos a las fuerzas oscuras y cómo buscamos la esperanza en medio de la adversidad. Y concluimos con esta pequeña frase, este pequeño verso que dice así: en un mundo convulsionado por el odio y la división política, el verdadero poder reside en la capacidad de aplacar las llamas de la discordia con el inquebrantable poder del amor. Al abrir nuestros corazones y buscar a la empatía hacia aquellos con quienes diferimos, forjamos puentes de comprensión que trascienden las barreras ideológicas. En lugar de combatir el odio con más odio, debemos nutrir una política del amor que promueva la tolerancia, la reconciliación y la construcción de las sociedades inclusivas. Solo así podremos tejer una red de unidad y paz que sane las heridas de la polarización y abra paso a un futuro próspero y armonioso para todos. Y así concluye este episodio sobre Monster. Esperemos que haya sido de tu agrado el haber compartido un poco de la historia que está llena de suspenso. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo episodio en Otaku Vives.